Buenas tardes, ¿cómo están? Soy su asesora, Adriana Lourdes Bautista Jaimes, asignada para impartir la unidad curricular Derechos de la Niñez y Adolescencia para los futuros abogados, en convenio pues, con la UDEF, la Universidad de Falcón. Esta materia pues consta de 4 unidades y va a ser desarrollada también en 4 partes, en 4 actividades. Sin embargo, pues es necesario que hacer una breve presentación para los que no me conocen. Hay algunos que puede ser que sí me conozcan, otros que no. Bueno, como ya indiqué, mi nombre es Adriana Lourdes Bautista Jaimes. Soy abogada, egresada de la Universidad Católica de Táchira. Hace 20 años, voy a cumplir ya este año 21. Soy especialista en Derecho Procesal, especialista en Derechos Humanos, magíster en Derecho Penal y Criminología. Y también estudio en esta digna universidad el doctorado en Derecho y Relaciones Internacionales, del cual pues me siento orgullosa de pertenecer a la universidad, no solamente como docente, sino también como estudiante, como ustedes. Bueno, en cuanto a la trayectoria profesional, fui juez de la República Bolivariana de Venezuela, de mi hermoso país, aproximadamente por 12 años. Estuve en el Poder Judicial aproximadamente por 20 años, contando el tiempo que estuve ad honorem. Fui, bueno, desde asistente, secretaria hasta juez tanto de primera instancia como juez temporal de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira. Y desde el 2005 pues me dediqué al sistema de responsabilidad penal de adolescentes, primero como secretaria, posteriormente me desempeñé como juez, posteriormente ahorita estoy en el área dedicada a la parte académica. Renuncié pues por motivos personales, amo mi poder judicial, estoy eternamente agradecida por el sistema de administración de justicia venezolano, del cual todavía pues llevo en mis venas. Sin embargo, pues ahora estoy en otra etapa de mi vida y es en el área académica. Así las cosas, bueno, en cuanto a la materia propiamente, que es Derechos de la Niñez y Adolescencia, como ya indiqué, consta de 4 unidades, cada una está dividida a su vez en 4 actividades. La primera de ellas, que es un mapa conceptual o 2 mapas conceptuales, por decirlo así, porque ya especifiqué en el plan de evaluación y los invito a que revisen el aula virtual, a que revisen el plan de evaluación, y allí en el plan de evaluación está especificado en las estrategias cómo yo quiero el mapa conceptual. O sea, no la estructura como tal, que es lo que voy a explicar ahorita, pero sí bajo qué formato y demás. Allí indica que deben realizar 2 mapas conceptuales. Bueno, ya esa actividad era para el 5 de febrero. Sin embargo, pues la plataforma está abierta esta semana para los que están ingresando, están en proceso de inscripción. Ya pues para la próxima no. Entonces si alguno no pudo por algún inconveniente subir la actividad ya para la otra semana, tienen que comunicarse conmigo. Sin embargo, para esta semana todavía sigue abierta para que puedan subir el mapa conceptual. El mapa conceptual tiene una estructura básica o la más simple a través de los generadores de software que se encuentran en la red como Mindomo, es utilizar el eje principal o las palabras principales, el tema central en la parte interna, como del círculo, en el centro. Posteriormente a ese eje central van las ideas secundarias conforme las agujas del reloj. Esa es la estructura del mapa conceptual, la manera más básica. Y pues de esas ideas secundarias se van generando inclusive conectores y flechas direccionales. Los conectores tienen que ser en palabras, no solamente en flechas direccionales, sino cada rectángulo, cada círculo que va de acuerdo al eje central conforme a las agujas del reloj, me debe indicar cuál es la línea y qué es lo que sigue después de otro. Por eso debe haber congruencia y coherencia en lo que ustedes me digan en el mapa conceptual, que se diferencia mucho de los esquemas. Los esquemas sí son libres, son a través de paréntesis, de corchetes, de llaves, de flechas direccionales. Eso es otro tipo de modalidad que no la estoy pidiendo en este momento. Solamente estoy solicitando mapas conceptuales. En la plataforma tienen la posibilidad de subir 2 en formatos diferentes, o sea, tienen 2 archivos. Sin embargo, si ustedes lo quieren hacer en un mismo archivo, en una misma hoja y subirlo,
hoja tras hoja, no hay problema tampoco. Sin embargo, lo que yo busco es que ustedes estructuren el contenido de lo que les estoy solicitando. ¿Y qué es lo que les estoy solicitando? La evolución histórica de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y la evolución histórica, pero de manera legislativa, de cómo fue el trayecto de la ley orgánica antes que se creara la ley orgánica para la protección del niño, niña y adolescente, qué leyes existían antes que protegieran al niño, niña y adolescente. Una de ellas es la ley tutelar del menor, pero antes de esas, ¿cuáles existían? Esa es una evolución legislativa que la quiero que la plasmen en un mapa conceptual también. Por eso es necesario, para mí es más fácil también como docente, observar la estructura de dos mapas conceptuales y que no que me hagan en una diferentes conceptos. Por eso es mejor que lo hagan por separado. Bueno, eso con respecto a la unidad 1. La unidad 2, que es un trabajo monográfico que abarca lo que es el concepto de niño, niña, adolescente y los principios fundamentales del niño, niña, adolescente. ¿Qué es un trabajo monográfico? Soy enfática en esto y puntual porque he observado cómo hay debilidades en la formación y elaboración de los trabajos monográficos. Un trabajo monográfico lo compone efectivamente una portada, un índice, una introducción, el desarrollo de la materia de lo que yo les estoy preguntando, la conclusión y las referencias bibliográficas. Esa es la estructura básica de un trabajo monográfico, pero en su contexto o en su contenido como tal, el trabajo monográfico son procesos de reflexión sobre la base de información documentada o contrastada, verificada por ya investigadores. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes no van a llegar a copiar y pegar información de la web y colocarla en el contenido del trabajo monográfico. Si ustedes hacen eso y no me referencian a través de citas lo que están haciendo, eso es plagio. Yo me voy a verificarlo a través de los detectores de plagio, porque hay mucho software de manera gratuita que efectivamente yo me puedo dar cuenta. Yo lo que hago es copiar parte del texto que ustedes me están escribiendo, así lo hagan en PDF, yo lo llevo al detector de plagio y el detector de plagio me señala el porcentaje de plagio. Si yo observo que un trabajo tiene más del 50% copiado, eso no es un trabajo de producción propia. Lógicamente, pues van a reprobar la actividad. ¿Qué quiere decir esto? Que no van a tener ni siquiera 50 de un porcentaje de 100 y que si siguen así, pues probablemente puedan reprobar la materia. Esa no es la idea de que yo los repruebe, pero la idea es que yo los pueda educar a ustedes y que a medida que ustedes evolucionen en la carrera, puedan comprender cuáles son los parámetros también educativos, porque a medida que ustedes avancen, inclusive se van a encontrar con mayor dificultad en la carrera, si hacen una maestría, si hacen una especialización, si hacen un doctorado, no pueden llegar y copiar y pegar. Eso es lo que compone un trabajo monográfico, hacer procesos de reflexión, buscan el contenido, hacen su propio análisis y van contrastando la información y van cotejando y lo van anexando en su trabajo, escribiendo de manera propia. Lógicamente que este lenguaje pues tiene que ser significativo de manera jurídica, no puede ser un lenguaje popular porque es un lenguaje jurídico y ya prácticamente ustedes como abogados que van a hacer tienen que ir formando ese vocabulario. ¿Okay? Eso es el trabajo monográfico. Muy puntual con esas observaciones. Ese es para el 28 de febrero de 2022. La unidad 3, que es para el 12 de marzo del 2022 igual, consta de un resumen académico. Este resumen académico versa sobre el Sistema Rector Nacional de Protección. Prácticamente pues es lo que abarca la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, el Sistema Rector Nacional que abarca lo que es la doctrina de protección integral, todo el área civil, y pues sí es necesario que ustedes también toquen el Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Es un resumen académico, tampoco es copia y pegue de la web, ustedes verifican la información, hacen el análisis de ello y posteriormente hacen el resumen sobre el contenido que yo les estoy pidiendo. Igualmente, pues ese resumen debe llevar una portada y una referencia bibliográfica.
no tiene que llevar introducción ni nada de eso, sino es un resumen del contenido propio de lo que es el Sistema Rector Nacional de Protección. Y ya. Igual como las indicaciones que dicen en el plan de evaluación, que debe ser formato PDF. ¿Por qué exijo que sea formato PDF? Porque si ustedes lo descargan en Word y lo suben en Word, yo lo tengo que descargar en mi ordenador y se congestiona el computador de tanto trabajo de los estudiantes. Mientras que si usted lo descarga en PDF, lo sube al aula virtual, yo tengo la facilidad de calificarlo en la misma aula virtual. No tengo que necesariamente descargarlo en el ordenador para verificar. Algunas cosas sí de las descargo, pero a los fines de verificar que es plagio. ¿Por qué? Porque eso es muy fácil de darse cuenta. Si yo voy leyendo y yo esto me parece conocido, esto me parece conocido, entonces ahí sí necesariamente tengo que descargar el trabajo y pasarlo para el detector de plagio porque efectivamente veo que eso es una copy-paste. Al yo tener la certeza de que es copy-pegue, en la retroalimentación de cada estudiante yo le voy a decir su trabajo tiene la mayor parte de contenido copiado de la web. Y cuando yo digo la mayor parte, pues que tiene más del 50%, y lógicamente va a tener un puntaje de 20, 30 o hasta 10. No va a llegar ni siquiera a 50. Mucho. Si llega a 50, 60, 65 es porque puede tener un 20, un 30% de plagio y el otro es producción propia. Si es así, pues tampoco. Pero sin embargo, 50, 60 es prácticamente como si hubiese reprobado la actividad. Y esa no es la idea. Las cosas se hacen bien o no se hacen. ¿Ok? Entonces, quiero que estén muy claros en estos puntos. Y la unidad, pues, esa es para el 12 de marzo. Y la unidad 4, que es un ensayo de las instituciones familiares para el 30 de marzo. Los ensayos, como tal, también tienen su estructura propia. Un ensayo se compone de introducción, desarrollo, conclusión y referencias bibliográficas. Los ensayos no llevan títulos ni subtítulos. ¿Qué significa esto? Que ustedes al elaborar el ensayo no me van a colocar introducción y hacen la narración, desarrollo y hacen la narración, conclusión, eso no. Ya al observar que tiene esos pequeños títulos o subtítulos, ya para mí no es un ensayo. Perdón, en su estructura debe contener eso y el lector, en este caso yo como docente, desde el momento que observe y que lee el ensayo, de una vez debo captar que lo primero que usted me está narrando es la introducción y debe salir del propio contexto, que posteriormente viene lo grueso, lo que es el contenido, el desarrollo del punto que les estoy preguntando. Y luego viene una conclusión. Los ensayos son procesos de análisis también internos, individuales, de reflexión propia. No son copias y pegues de la web. Ojo con eso. Sí deben tener referencias bibliográficas porque lógicamente ustedes tienen que tener una sustentación legal o una sustentación doctrinal y eso es normal y que la referencien allí en sus citas, en las referencias bibliográficas, pero no puede ser que usted agarre la ley, me copie artículos o que agarre la doctrina de protección integral o las jornadas o diferentes libros en materias de adolescentes a nivel nacional e internacional y haga copias y pegas en la web porque pues eso es irrespetuoso y no están aprendiendo, en definitiva no están aprendiendo nada porque no están haciendo esos procesos de internalización o humanización del conocimiento. ¿Okay? Bueno, eso en cuanto al plan de evaluación. Hoy vamos a ver un poco ya lo que es que conozcan la ley y pues parte de lo que es el concepto de los niños, niñas, adolescentes, que es una de las primeras unidades que vamos a ver, lo que es la historia, evolución legislativa y cómo está la ley. La ley parte se originó en abril del 2000. ¿Cómo nace la ley? Como producto de lo que en un primer momento se llamaba la doctrina de la situación irregular del niño, niña, adolescente. Aquí en Venezuela antes se veía a los niños como objetos de derechos. Sí tenían derechos, pero eran objetos, no eran tutelados o salvaguardados como hoy en día sí lo son. En esa doctrina de la situación irregular, pues existía la ley tutelar del menor, que era como una mistura entre el área civil con el área penal. Si un adolescente cometía un hecho delictivo, se le aplicaban medidas cautelares, pero no había una regulación adecuada en cuanto a ese ámbito jurisdiccional especial. Si no era allí, más que todo trataba y aplicaba y iba dirigida a los niños que estaban sin hogar o que no tenían familia o que estaban en la calle.
Eso era lo que hacía, pues prácticamente aplicar y salvaguardar la ley tutelar del menor sobre la base de la doctrina de la situación irregular. Lógicamente que, bueno, esto viene desde antaño, viene desde la Convención de los Derechos del Niño, viene inclusive a raíz pues, de la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo bastante pues, fallecimientos de niños, de adolescentes, que se necesitaba o surgía que cada país tuviera mecanismos de acción en su propio contexto de salvaguarda de los derechos de los niños. Se crea la Convención de los Derechos del Niño y se aparta, porque la mayoría de los países veían a los niños como objetos de derechos, no como sujetos, y nace esa convención donde se aplica o emerge lo que es la doctrina de protección integral del niño, niña y adolescente. Esa doctrina de protección integral del niño, niña y adolescente ya ve a nuestros niños como sujetos plenos de derechos. Le concede, los faculta derechos, pero también le verifica y le establece que tiene deberes. Aquí en Venezuela se establece la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, con vigencia en abril del 2000, ha tenido varias reformas. La última reforma en cuanto al área penal fue el 8 de junio del 2015, es la que está vigente hoy en día. Esta ley orgánica para la protección del niño, niña y adolescente abarca dos sistemas en sí. Uno, el sistema de protección integral del niño, niña y adolescente, que abarca del artículo 1 al 525. Y el otro, el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, que abarca del 526 al 685, que es el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. En la primera parte, lo que es el sistema de protección, y que muchos lo llaman el sistema rector nacional de protección del niño y adolescente, abarca toda esa parte de mecanismos de regulación y de protección para los niños que están en la calle o que son de la calle o que están en conflicto con sus padres. ¿Cuándo me refiero yo que están en conflictos con sus padres? Cuando producto de separaciones, sea legales o por concubinato, pues no se sabe con quién quedar los niños, o los niños se quedan con la mamá y el papá pues tiene el deber de pasarle alimentos o la pensión de alimentos, o uno de los padres desea tener la patria potestad absoluta, o uno de los padres el ejercicio unilateral de la patria potestad, o hay que dárselo a una abuelita o a un tío, entonces colocación familiar o a alguien, o no tiene papá ni mamá y hay que llevarlo a una casa abrigo. Bueno, todas estas instituciones que las vamos a ver en el transcurso de la materia y que ustedes también las van a desarrollar en las diferentes actividades que ya están plasmadas. Porque bueno, si bien es cierto, estos procesos de aprendizaje son virtuales, netamente, pero también son de formación autodidacta. Ustedes no se pueden conformar a las pequeñas cápsulas o pastillas que yo les doy aquí, porque lo macro y lo bastante está propiamente en la ley y que tienen que hacer ustedes esos procesos internos. Estas clases más bien son para que ustedes lean antes, se verifiquen y lleguemos a socializar, a preguntar, a que ustedes si no entienden algo nos vayamos a la ley, a que me pregunten, bueno, ¿y dónde está esto? ¿Y cómo puedo solucionar esto? Para eso son estas clases. Y bueno, explicarles un poco, hablar. Tampoco es la idea de que yo solamente hable, sino también ustedes puedan participar. Pero hoy como es la primera clase, pues solamente voy a hablar yo. Pueden ser que ustedes hablen de, no sé, del plan de evaluación o que tengan alguna duda y que quieran participar. Con gusto está la cámara abierta, el micrófono y demás. ¿Okay? Retomando la idea, en cuanto a los sistemas, dijimos que el sistema de protección integral, el Sistema Rector Nacional de Protección Integral del Niño y Adolescente, del 1 al 525, el Sistema Penal de Responsabilidad de los y las Adolescentes, del 526 en adelante, y que bueno, estos sistemas, pues el sistema de responsabilidad toma lógicamente algunos principios de manera general o que son macro, y los toma para el sistema de responsabilidad penal. En la materia de protección, pues prácticamente está completa y lógicamente son dos cosas y dos áreas, aspectos diferentes. Una es el área netamente civil, lo que es protección integral, que ustedes lo van a ver, me imagino, en la materia, en lo que es derecho civil, las instituciones familiares del derecho civil, que lógicamente van en relación con esta parte de la Ley Orgánica para la Protección de Niños y Adolescentes en materia de niños. Y está el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Yo voy a hacer un paseo pues prácticamente por toda la ley
y por los dos sistemas, porque ustedes como futuros abogados tienen que conocerlo, ¿no? No nos adentraremos mucho, sino allí es donde ustedes van a actuar y atacar todas esas falencias o debilidades que observen y poder estudiar y ahondar sobre la materia. ¿Okay? Bueno, empecemos entonces con lo que es el sistema de protección integral del niño y niña adolescente, que si bien es cierto, vamos a empezar con el artículo 1, no solamente este artículo 1, que es el objeto, abarca la parte de protección civil, sino abarca los dos sistemas. Los primeros artículos prácticamente van en consonancia o en relación para el sistema de protección integral del niño y niña adolescente y para el sistema de responsabilidad penal de los niños y niñas adolescentes. El primer artículo es el objeto, y dice así, me permito leer. Esta ley tiene por objeto garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el territorio nacional el ejercicio y disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías a través de la protección integral que el Estado, la sociedad y las familias debe brindarles desde el momento de su concepción. Esto es parte inclusive del área del derecho civil cuando hablamos de que los niños tienen derechos desde el momento que son concebidos. La ley lo reafirma y dice que deben brindarles y proteger esos derechos desde el momento de la concepción y que la ley tiene por objeto garantizar el ejercicio pleno y disfrute de todos esos derechos. Por eso reconoce al niño como sujeto pleno de derechos, inclusive desde la concepción. El artículo 2, que es la definición de niño, niña y adolescente, un artículo muy importante y que abarca los dos sistemas y que atañe mucho al sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Y dice así, se entiende por niño o niña toda persona con menos de 12 años de edad. Se entiende por adolescente toda persona con 12 años o más y menos de 18 años de edad. Si existieran dudas acerca de si una persona es niño o adolescente, niña o adolescente, se le presumirá niño o niña, hasta prueba en contrario. Si existieran dudas acerca de si una persona es adolescente o mayor de 18 años, se le presumirá adolescente hasta prueba en contrario. Esto es muy importante, sobre todo en el área de responsabilidad penal, porque cuando un adolescente incurre en un hecho delictivo, se identifica como adolescente, pero no tiene en sus pertenencias alguna identificación como la cédula de identidad o algún tipo de carnet y demás, se le presume que es adolescente, cometió el hecho delictivo. Es pasado a tribunales de control, es presentado allí, pero puede ser que en el momento de la audiencia se verifique que efectivamente no es adolescente. ¿Qué sucede allí? Pues lógicamente se declina competencia y pasa a jurisdicción ordinaria. Pero esto es algo que puede pasar y que no es responsabilidad del órgano de seguridad del Estado. Porque si en el momento de la comisión de un hecho delictivo y en el momento de la aprehensión el funcionario policial observa de las características fisonómicas de esa persona que está arrestando, que se presume que sea adolescente y él dice que es adolescente, la propia ley le da la garantía de que se presume adolescente. No puede el funcionario policial decir, no, pero es que usted es adulto, pero es que usted es adulto, pero es que parece adulto, pero se puede, y si se parece adolescente, si no hay una forma en ese momento de identificarlo, y si pudiera existir la duda, pues se va como adolescente y se juzga temporalmente como adolescente hasta que se verifique la identidad, que eso posteriormente lo vamos a ver porque es una de las garantías que establece el sistema de responsabilidad penal de adolescentes y le da la posibilidad al juez como director del proceso que ordene a través del SAINE de los órganos auxiliares de justicia la identificación de este joven. Lo primero que se hace, bueno, es buscar la tarjeta alfabética, verificar si tiene papá o mamá. Allí casi siempre van a las audiencias o están por fuera del tribunal, quiénes son los padres que digan la verdad. Bueno, una serie de medios allí, de factores que convergen en el momento de la audiencia para verificar y establecer la verdadera identidad de esa persona que cometió el hecho delictivo. Lógicamente, tampoco podemos pensar que una persona que tiene 25, 27 años y que fisonómicamente se ve que es adulto, no puede decir que yo soy adolescente. Pudiera decir, pero ¿y sí?
traspasa o es demasiado evidente que no es adolescente y que efectivamente pues va a ser juzgada por los tribunales ordinarios. Igualmente sucede si un niño o un adolescente de 14 años dice que tiene 13. ¿Por qué? La ley, con la reforma del 8 de junio del 2015, separó y fue bastante enfática y directa en cuanto a la imputabilidad e inimputabilidad. Estableció que son imputables y declarados penalmente responsables los adolescentes que tengan 14 y menos de 18. Los que tengan menos de 14 son inimputables y no pueden ser declarados penalmente responsables. Al no ser declarados penalmente responsables, a estos niños se les aplican son medidas de protección, que las vamos a ver más adelante, que están en la misma ley, y estas medidas de protección son como garantistas, no son coercitivas, no son coactivas, no se les puede aplicar un tipo de sanción corporal por en caso de incumplimiento, son solamente medidas de protección para que el adolescente regule su conducta por la comisión de un hecho delictivo. Por eso es tan importante este artículo que inclusive le da la posibilidad de que se presume, bueno, se presume que es niño, se presume que es inimputable, pero luego existen durante el proceso penal los mecanismos alternativos de verificar la identidad. Y eso es fácil a través de pruebas antropométricas, de dactiloscópicas y demás. Grafotécnica inclusive. Y más si el adolescente efectivamente está reseñado en el SAIN, o sea, está identificado, tiene una cédula de identidad, que en ese momento no lo aporte, que en ese momento quiera pasarse de astuto, igual la ley tiene los mecanismos para poder saber la identidad de esa persona. Y más aún, bueno, yo parto del principio de que entre el cielo y la tierra no hay nada oculto y que todo se sabe. Y efectivamente, un adolescente en ese momento puede decir mentiras, puede engañar temporalmente al órgano jurisdiccional, pero posteriormente en el transcurso del proceso se va a ver y se verifica que no era adolescente o que no era niño, sino que era adulto y pues pasa a su causa normal. Se declina competencia, se anula. ¿Qué pasa con las actuaciones del tribunal? Quedan nulas las actuaciones del tribunal propiamente a los que ella atañe. ¿Qué quiere decir esto? Por decir, si se hizo una audiencia de presentación o una audiencia de calificación de flagrancia, pues queda nula la audiencia de calificación de flagrancia. No quedan nulo las actuaciones policiales, no queda nula la denuncia, no quedan nulas las entrevistas, eso se mantiene vigente. Lo que queda nula son las actas que conllevaron o que no fueron elaboradas por su juez natural. En este caso, el juez de adolescente que no tenía, la competencia para seguir su proceso. Sin embargo, pues lo siguió porque él aportó una identidad falsa, que en el transcurso del proceso se verificó. No hay problema, eso tampoco es imputable al tribunal, se pasa al tribunal ordinario y pues bueno, ya se le imputaría a ese joven o a esa persona otro delito, falsa atestación y demás, porque o sea, dijo mentiras ante un órgano jurisdiccional, ante un funcionario público. Entonces es importante que también pues tengan en cuenta la complejidad y bueno, la trayectoria y la prevalencia de este artículo, que es bastante pues necesario que ustedes puedan discriminar y saber cómo es niño, cómo es adolescente y la garantía que la ley le da en caso de que existan dudas si es niño o niña o si es adolescente. ¿Okay? Luego viene, o ya empezamos propiamente con lo que son los principios de los niños, niñas, adolescentes, y está el principio de igualdad y no discriminación contemplado en el artículo 3. Me permito leer. Las disposiciones de esta ley se aplican por igual a todos los niños, niñas y adolescentes sin discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, edad, idioma, pensamiento, conciencia, religión, creencias, cultura, opinión política o de otra índole, posición económica, origen social, étnico, nacional, discapacidad, enfermedad, nacimiento o cualquier otra condición de los niños, niñas, adolescentes, de su padre, madre, representantes responsables o de sus familiares. Bueno, este principio de igualdad
Es una garantía legal, lógicamente, porque está en la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, pero también es una garantía constitucional que está establecida en nuestra Carta Magna, de que nadie puede ser discriminado bajo pretextos de que sus creencias políticas, sus creencias religiosas, por credo, condición social y demás. Todas personas somos iguales ante la ley, y más aún los niños son iguales ante la ley y deben ser respetados sus derechos y no pueden ser discriminados bajo ningún contexto, ni siquiera porque son hijos de determinada persona o porque carecen de padres. Es un principio de no discriminación e igualdad ante la ley y ante todos los órganos, tanto administrativos como judiciales. Luego vienen las obligaciones generales del Estado, que es el artículo 4. Dice así: el Estado tiene la obligación indeclinable de tomar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales y de cualquier otra índole que sean necesarias y apropiadas para asegurar que todos los niños, niñas y adolescentes disfruten plena y efectivamente de sus derechos y garantías. Esto pues es parte, como le dice, una obligación general del Estado de tomar todas las medidas administrativas, y eso forma parte pues de las políticas públicas del Estado. ¿Cuáles serían las políticas públicas del Estado en cuanto al sistema de protección integral? El Estado se ocupa efectivamente de la creación y formación de casas para tener albergados a los niños que no tienen o no tienen una casa, que no tienen un hogar. Crea las políticas públicas idóneas. Otra creación de políticas, no, los niños, niñas, adolescentes tienen un sistema rector nacional de protección, y que uno de esos sistemas o uno de los órganos representativos del sistema es el circuito de protección integral del niño, niña, adolescente. Que aquí en el estado Táchira tenemos un circuito de protección donde hay jueces de sustanciación, donde están los jueces de juicio, los jueces superior, y que efectivamente ellos solucionan todos estos conflictos que pueden subsistir en materia de niños, niñas y adolescentes cuando hay intereses contrapuestos, o que no hay intereses de una misma línea, sino siempre va a haber un papá que está en desacuerdo, o hay un papá que se quiere hacer inadvertido, que no quiere ser responsable de sus actos. ¿Okay? Esas son obligaciones generales del Estado y parte de sus políticas públicas que efectivamente se cumplen. El 4A, que es el principio de corresponsabilidad, que dice así: el Estado, las familias y la sociedad son corresponsables en la defensa y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, por lo que asegurarán con prioridad absoluta su protección integral, para lo cual tomarán en cuenta su interés superior en las decisiones y acciones que les conciernen. Y bueno, esa parte inclusive de uno de los preámbulos de la ley, que los preámbulos siempre son como la iluminación, lo que le da la garantía a todo el articulado, y habla de que efectivamente no solamente el Estado tiene responsabilidad, también la tiene el Estado, de la sociedad y la familia, y principalmente la familia, en el caso, porque corresponsables. Si todo este tipo de conflictos atañen al ser humano. Yo siempre lo digo en mis clases: si un hombre y una mujer se unen efectivamente para tener una relación y llegan a la intimidad, y en esa intimidad no están los mecanismos de seguridad para efectivamente no engendrar, y lo hacen de manera desapercibida o de manera irresponsable, porque eso no se llama de otra cosa, y procrean, pues sean responsables de ese niño que está procreando. Porque muchas veces, y es así de manera investigativa, y lo he visto por experiencia propia, de que los niños o niñas que crecen en familias desestructuradas son los más vulnerables a cometer hechos delictivos, son los más vulnerables a estar sin un rumbo fijo, son los más vulnerables a ser seres asociales o disociales o psicópatas en potencia, porque su grado de afectividad y de emoción está bajo, está en un nivel. Ellos no sienten afecto porque no fueron ni siquiera creados o procreados con amor, sino fueron creados o procreados por una noche de copas, como dice la canción, y de manera irresponsable tuvieron un hijo al mundo que está solo prácticamente. Y que como está solo, no existen los controladores formales, informales, como es la familia, para poder regular su comportamiento y su conducta.
y vemos a niños que son agresivos, que tienen esas conductas disociales, que son rebeldes, que a veces ni siquiera la maestra puede con ellos, pero ¿cuál es el trasfondo? O vive solo con la mamá, o vive solo con el papá, o vive con la mamá y el papá, pero también carecen de afecto. O sea, un montón de factores que a veces no piensan en la complejidad y la gravedad. Si no existiera eso, pues lógicamente no existiera la ley, no existieran los mecanismos. Pero todo eso sucede producto del ser humano, porque a veces somos irresponsables en nuestro accionar y no estamos conscientes que todo lo que hacemos genera un efecto mariposa, como la película, en nuestro entorno, en nuestra cotidianidad. Yo en este momento puedo generar un efecto mariposa en ustedes. ¿Cuál sería el efecto? Bueno, la doctora, la profesora tendrá razón, no tendrá razón, los puedo poner a pensar un poquito, pero con ese poquito que yo los ponga a pensar, yo estoy creando historia. Así de sencillo. Algún día se acordarán de mí, algún día se acordarán de mis palabras y necesariamente tienen que ponerse a estudiar la ley. Así de sencillo. Yo con esto formo la semilla y siembro la semilla. Ya viene de parte de ustedes aplicar, revisar la ley, decir, oye, sí tiene razón, cuáles serían los mecanismos, o un proyecto de tesis cuando yo me gradúe de abogado, o cuando haga mi especialización o un magíster. ¿Cómo puedo yo ayudar al país para que esto no suceda? ¿Cuáles serían los mecanismos alternativos de defensa para el país, para nuestros niños, para nuestros adolescentes? Y que son necesarios. Y siempre lo digo, si se educa a un adolescente en conflicto con la ley penal, se evita a un adulto en situación de criminalidad. Eso es una frase netamente mía, porque tuve mucho tiempo en el Poder Judicial, conocí a muchos adolescentes que infringieron la ley y que efectivamente observé que esos adolescentes que muchas veces infringían la ley, los absorbía la criminalidad como adultos porque no tenían un proceso de conciencia luego a través de sus padres o de sus madres y demás. Y que lógicamente podían residir, pero ya residían como adultos. Yo lo que quiero en este tipo de clases, si bien es cierto, deben conocer la ley, también que hagan los procesos de internalización de la misma. Que conozcan la ley, pero bajo los procesos de reflexión y que no sean exegéticos de la norma de manera taxativa. 2 más 2 es 4. No, piensen y produzcan. ¿Okay? Luego vemos el artículo 5, que son las obligaciones generales de la familia e igualdad de género en la crianza de los niños, niñas y adolescentes. Y dice así: la familia es la asociación natural de la sociedad y el espacio fundamental para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Las relaciones familiares se deben fundamentar en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes. En consecuencia, las familias son responsables de forma prioritaria, inmediata e indeclinable de asegurar a los niños, niñas y adolescentes el ejercicio y disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías. Es parte de lo que hablaba. La familia como controlador social informal debe ejercer todos estos mecanismos de apoyo a los niños, niñas y adolescentes. Posteriormente indica, el padre y la madre tienen deberes, responsabilidades y derechos compartidos. Ojo con eso, no solo el papá, no solo la mamá, es 50 y 50. Los dos lo hicieron, los dos son responsables. Son derechos compartidos, iguales e irrenunciables. No puede decir, ay no, yo ya no quiero ser papá de él, yo ya no quiero ser mamá de él. Son irrenunciables. De criar, de formar, de educar, de custodiar, de vigilar, de mantener y de asistir material, moral y afectivamente a sus hijos e hijas. Eso yo no lo estoy inventando cuando hablo del afecto, del amor. Eso inclusive es un deber de los padres, darle afecto a los niños para hacerlos seres ¿qué? Seguros y plenos. El Estado debe asegurar políticas, programas y asistencia apropiada para que la familia pueda asumir adecuadamente estas responsabilidades y para que el padre y la madre asuman en igualdad de condiciones sus deberes, responsabilidades y derechos.
Asimismo, garantizará protección a la madre, al padre o a quienes ejerzan la jefatura en la familia. Bueno, muchachos, hasta el día de hoy la clase, ya me estoy quedando sin voz. La próxima clase seguimos con los principios fundamentales, sigue pues la participación ciudadana de la sociedad, el artículo 8 que es el interés superior, un artículo muy importante, el prioridad absoluta, y ya entraremos con los derechos, garantías y deberes, y a medida pues avanzaremos más. Lógicamente, como ya les indiqué, ustedes tienen que hacer los procesos de profundización en la materia, porque siempre es bastante larga. Hay instituciones familiares que no las vamos a ver todas, pero sin embargo, no las vamos a ver en clase. Buenas tardes, Mariana. Sin embargo, las van a ustedes concentrar en lo que yo le pedí. No puede ser que en la clase no me da para yo poder ahondar o condensar todas esas instituciones, pero en las actividades que yo les envío a ustedes para que las hagan, sí las deben condensar. Por eso, cuando yo hablo de las instituciones familiares y del plan de evaluación, ustedes se van al programa académico que están en el aula virtual y desarrollan el programa académico, para que efectivamente tengan conocimiento de todas las instituciones familiares que están en el Sistema Rector Nacional de Protección Integral. Ya, María Ángel, no hay problema, no hay problema. Luego ves la clase, esta clase va a ser grabada, eso creo como en 2 o 3 días, ¿verdad? Como en 2 o 3 días va a estar grabada en el aula y por YouTube y la vuelves a ver, no hay problema. Ocúpate del niño, que eso es parte de su responsabilidad como madre, y más bien que pronta y mejoría de salud para el bebé, y no hay problema. Luego te ves y te pones al día. El aula está abierta hasta el 2 de abril, así que tienes oportunidad de hacer las actividades paulatinamente, ¿ok? Bueno, Dios te bendiga y que el niño se sane. Chao. Amén. Chao, gracias, profe. Luego nos vemos en la próxima clase, más o menos como en 15, 20 días, y pónganse a estudiar y a revisar todo el contenido, tanto de la plataforma como el programa académico, el plan de evaluación, y lo que no entiendan, me pueden escribir, en la plataforma está mi número telefónico, y yo con gusto les atenderé. Escribir, no me llamen porque a veces estoy ocupado y no contesto llamadas. Ustedes me escriben por WhatsApp y a la brevedad posible yo les doy oportuna respuesta. Bueno, hasta luego, Dios los bendiga, chao.